vamos a ver específicamente lo más importante de la reforma, de las reformas 2021. No vamos a ver el típico curso que vamos a ir viendo artículo por artículo cómo se fueron aprobando y todo lo demás. No, vamos a abundar en dos temas en específico, artículo 40 y 40A, que son las facultades que ya le está dando a la autoridad para poder embargar precautoriamente a los terceros relacionados con ellos y que ahí se suma toda la parte del contribuyente, la gran masa de contribuyentes, porque todos en su momento compramos algún servicio, fuimos clientes, fuimos proveedores o fuimos trabajadores o prestamos un servicio al contribuyente que actuó mal o al contribuyente que van a embargar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a aprender en y cuál va a ser el objetivo de este curso? Aprender bien de la reforma 2021 y cuál es la intención básicamente de la reforma 2021. Vamos a abundar en esos temas de cómo vas a tener los beneficios, cómo te vas a poder defender y también cómo vas a poder salir bien librado con esta reforma 2021. Entre más y mejor aprendas, entre más y mejor lo entiendas, lo vas a poder aplicar con tu cliente, lo vas a poder aplicar en el ramo profesional, en la vida personal. Entonces, recordemos también que contribuyentes somos todos, aunque no estemos inscritos en el RFC como con un negocio o con una empresa, somos contribuyentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Dar a conocer los últimos cambios fiscales que afectan al contribuyente, a los responsables solidarios y a los terceros relacionados con ellos. ¿Qué significa esto? Vamos a abrir el panorama de cuáles son estas tres tipos de personas y vamos a mejorar ese entendimiento para poderlo aplicar. ¿Ok? ¿Qué vamos a también a ver en este tema o en específico, esta reforma en estas reformas que tenemos del 2021, vamos a ver las que están por aprobarse, cuáles van a ser las modificaciones, cuándo se van a aprobar. Recordemos que van a empezar a aplicar a partir de que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, algunas reformas ya están aprobadas, ya nada más están a la espera de la publicación, que hoy se publicó a la Ley de Ingresos de la Federación 2021. Entonces, todos esos detallitos los vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ahondar y nos vamos a especializar en lo que son los terceros relacionados con ellos, que prácticamente esa fue la reforma del 2021. Sí, hubo reformas en el tema de plataformas y servicios digitales, hubo reformas en donateras autorizadas, pero el grosso modo o lo más importante es prácticamente el tema de lo que se le dio la facultad a la autoridad para los terceros relacionados con ellos. Entonces, y eso lo vamos a ir entendiendo conforme va avanzando esta capacitación, ¿ok? Conforme a la estructura que llevamos en todas nuestras capacitaciones, vamos a ver en el primer módulo el marco legal, vamos a entender por qué se originan las reformas, por qué se plasman las reformas, cuál es el procedimiento. En el segundo módulo vamos a ver qué se reforma y en qué nos vamos a especializar nosotros para este tema de reformas 2021, cuáles son los puntos importantes que son los que te traigo y nos vamos a enfocar en el Código Fiscal de la Federación, contadores, abogados y administradores. Todo está plasmado en el Código Fiscal de la Federación y de ahí parte un 90%, me atrevo a decir un 95% del tema fiscal está en el Código Fiscal de la Federación. Ahí vienen todos los temores del contribuyente, viene cómo puede salir avante y viene cómo puede salir de una cuestión penal. En el código. Obviamente el reglamento ya te lo confirma, pero el simple código te ayuda para eso. Y hoy vamos a abundar más en el código que en la ley del impuesto de la renta, que en la ley del IVA. ¿Sí? Ya en los cursos, en muchos cursos, en las plataformas, en lo que vemos redes sociales, vemos las reformas de ISR, vemos las reformas de IVA. Hoy vamos a ver una cuestión muy diferente que te va a aportar valor y que te va a ayudar y te va a beneficiar, ya sea como profesionista independiente, como dueño de empresa o como trabajador mismo. Entonces, eso es bien importante. ¿Cuáles son los cambios que debemos de tener en las empresas?
A partir, no de este 2021, sino a partir de ya, con el tema de la fecha cierta, con el tema de los contratos, con la reforma laboral y con la intención de la exposición de motivos en la reforma miscelánea fiscal para este 2021. Todo esto lo tenemos que ir descifrando conforme va pasando el curso. No te vayas a ir, es muy valioso el lugar que tienes, porque como lo dice la licenciada Raquel, hemos tenido afortunadamente mucha audiencia que ha estado respondiendo muy bien a nuestros comentarios, a nuestras sugerencias. Al final de que te damos la oportunidad de que hagas tus preguntas, te vamos a dar las respuestas, también te vamos a dar nuestras recomendaciones de acuerdo a lo vivido, de acuerdo a lo experimentado, de acuerdo a nuestras caídas, de acuerdo a nuestra experiencia. Entonces, esto es bien importante que te lleves, que te aportes valor, date una hora para poder llevar a cabo esta capacitación y que al final la vas a poder monetizar. Eso es bien importante. Lo que te mencionaba, nosotros estamos buscando la verdad, siempre vamos a estar buscando, estar en constante búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque eso nos hace más fuertes cada día para poder brindarte este servicio de un curso gratuito. Nuestra verdad está basada en experiencias, en estudio, en capacitación, y esto te lo queremos transmitir para que tú lo puedas aplicar. De nada nos sirve tener guardada la información en un cajón que después se puede empolvar. Y esto es lo que te transmito, y esto es también para que tú también hagas lo mismo, para que tú también busques esa forma de cómo regalar esa información que no es valiosa, y además así México puede cambiar e irse hasta a una situación de primer mundo. Nos va a costar mucho, pero si empezamos, cada quien aporta su granito de arena, lo vamos a poder hacer. Entonces, esta capacitación está basada, este curso está basado en la verdad, en nuestra verdad. Te toca a ti discernirla, analizarla, investigar y trabajar. Te va a llevar mucho tiempo de investigación, pero vas a llegar a descubrir tu verdad. Entonces, de acuerdo a esta premisa, vamos a iniciar con la parte de cuáles son las leyes o cuáles son las reformas que están por aprobar, que todavía no pasan al Senado, que están abiertas. Nosotros llevamos abiertas a las reformas que están ahorita, se están debatiendo, que están llegando a un acuerdo con la parte empresarial, que sabemos también que la parte empresarial nada más nos la ponen ahí para que nos digan que están ahí debatiendo y todo, y al final el gobierno hace lo que quiere porque ya viene con una insignia de aprobar reformas, una insignia de aprobar ciertos lineamientos para poder captar más ingresos. Entonces, recordemos que los ingresos por los cuales el gobierno se mueve, el gasto público se genera, es de acuerdo a nuestros impuestos. Y lo vamos a ver más adelante, porque una vez investigando de dónde proviene la miscelánea fiscal, de dónde proviene la reforma fiscal, en especial 2021, vamos a darnos cuenta que ya el petróleo no nos está dando ingresos, y ahora los ingresos los están captando, y bueno, desde hace mucho tiempo también, la mayoría es por la captación de ingresos tributarios, ¿no? Lo que le llaman ingresos no petroleros. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las reformas que están por aprobar, que todavía no se pasan al Senado, que ahorita están debatiéndose y que antes del 15 de diciembre debe de quedar lista, porque ya México tiene compromisos por la Organización Internacional del Trabajo y por el tema de G20, además por el Tratado de Libre Comercio, el mencionado TEMEC, que ya tiene esa deuda con Estados Unidos, con Canadá, y que además se tiene que dar, ya invirtieron en juzgados, ya invirtieron en la primera, segunda y tercera etapa. Los países más interesados es Estados Unidos y Canadá por el tema de la reforma laboral. Entonces, esta reforma en materia de subcontratación, tal cual como nos la hicieron ver el 12 de noviembre, no va a salir con esas insignias. Va a haber modificaciones. El día de ayer y antier estuvieron ya en debate, ya hicieron foros en la misma legislatura.
y ya están planeando, ya están modificando ciertas situaciones, si es penal, si no es penal, si se van a llevar multas, si se van a generar multas estratosféricas, si sí se va a manejar un tema muy rudo de no generación de subcontratación, si va a ser especializado y no, pero miren, hay que tener en cuenta que esta tendencia, desde el 1 de mayo de 2019, cuando se generó la reforma laboral, esto ya se veía venir. ¿Qué significa esto? Que no se aprobó porque ya Estados Unidos y Canadá estaban presionando mucho para la firma del tratado y no se llevó a cabo una reforma completa de subcontratación. Entonces, sí va a haber una reforma de subcontratación. Acompáñenos el próximo 2 de diciembre. Tenemos por ahí ya un curso que vamos a dar igualmente para ustedes de forma gratuita y vamos a abundar un poquito más bien, vamos a detallar y vamos a ir más a fondo en el tema de la subcontratación, qué sí va y qué no va. Pero ahorita vamos a ver esencialmente que esta situación ya viene en camino, no va a parar y sí se va a aprobar antes de que salga, antes de que entre en vigor, antes de que entre el 2021. Ahora, ¿cuándo se va a publicar? Desconocemos eso porque puede ser para que se publique y entre en vigor el 1 de enero de 2021 o 6 meses después o un año después. Eso todavía no lo sabemos. Por eso yo lo pongo en las reformas que están por aprobar, pero que ya vienen. Amigos, amigas, colegas, ya viene esta reforma de subcontratación y vamos a ver el por qué viene esta reforma de subcontratación. Y ya no lo hacen ver. Lo importante aquí es que están defendiendo, nos hacen ver que están defendiendo los derechos laborales y van específicamente por la simulación en la relación laboral. Si tú tienes un tema de subcontratación, obviamente tu subcontratación desde la reforma y desde mucho antes, desde el 2014, tu servicio ya debe de ser especializado. ¿Y eso qué significa? Que tú estás cumpliendo con toda la reglamentación. ¿Por quién van? Por las EFOS. ¿Por quién van? Por las personas que compran facturas, por las que hacen estrategias de evasión. Esas son las personas con las que van. Si tú no tienes una situación de simulación, claro que efectivamente no te va a afectar, porque vas a cumplir, vas a entrar al padrón, vas a cumplir con toda la reglamentación, porque ya lo tienes. Pero efectivamente, si no lo tienes, perdón, si estás trabajando con una situación de simulación y además todos tus clientes les estás vendiendo y les estás comprando facturas, pues obviamente te va a afectar, te vas a quedar sin trabajo y vas a tener que cambiar el modelo de negocio. Entonces, esto es a lo que te va a afectar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación principal? Evasión, evasión y evasión. En todos los aspectos que va a ser equiparada defraudación fiscal. Si no es por la ley del Seguro Social, si no es por la reforma laboral, se va a ir por el tema de Código Fiscal Federal, por el tema de evasión y defraudación fiscal, sus artículos 108 y 109 que equiparan y que dan una situación de defraudación fiscal por el tema de simulación y en el tema de evasión. Entonces, todas estas circunstancias. Ahora, hasta el día de hoy, perdón, ¿cómo está manejada lo que es el tema en las multas? Si tú realizas y la autoridad, en este caso, que le van a dar facultades para la autoridad del trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y si realizas el tema y no eres especializado y tienes subcontratados y no estás con el ordenamiento, las multas serán excesivas. Entonces, esto de las multas excesivas no lo van a quitar, van a modificar ciertas reglas, no van a dejar ir toda la reforma tal cual como nos lo hicieron ver el 12 de noviembre, pero sí van a ir encaminados a que las multas sean estratosféricas. Entonces, artículo de la Ley Federal del Trabajo 104A y 104C, que es de 173,000 a 4,344,000 pesos, imagínense, en las multas estratosféricas. Esto definitivamente va a cambiar, pero tener mucho cuidado en esa situación, en el tema de la subcontratación en el momento en que se apruebe, ¿sí? Yo les recomiendo que estén al pendiente. Todavía no se manda al Senado para su aprobación, todavía no la aprueba la Cámara de Diputados,
todavía está en discusión y entonces esto todavía es una telenovela que está por ver el final, ¿no? Ahora, otra de las reformas que todavía no están aprobadas, pero que también se van a dar con todo y sus modificaciones, con todo y las situaciones que ya, con todo y que se pusieron se pusieron algunas contras en la situación, no está aprobada todavía. Todavía la Cámara de Diputados la tiene ahí, se tiene que llevar cierto procedimiento legal para pasarla al Senado. Recordemos, pasa al Senado y prácticamente el Senado nada más le pasa la firmita y efectivamente se publica para poder ya empezar a aplicarlo. Ahora, ¿cuál es lo importante de esta ley? Bueno, se van a modificar los artículos 218 218 y a su vez los que sean correlacionados a esto. Y esto de acuerdo a la modalidad 40. Ahora, en lugar de cotizar, tener una semana cotizada de 1,200 semanas, bajó a 750 y va a ir en aumento en 10 años hasta llegar a 1,000 semanas cotizadas. Esto ayuda un poco, sí, pero para cotizar en la modalidad 40, pues nos da un poco de problemas y dolores de cabeza para las personas que ya tenían la reglamentación o ya estaban esperanzados a poder tener una pensión digna por la modalidad 40 hasta antes de que termine el 2020, ¿no? Dentro de cuál fue uno de los mayores retos por los cuales empezó a pelear todo esto, el patrón en esta reforma va a pagar más de cuotas de cesantía, vejez y retiro para el tema de los trabajadores. ¿Y esto qué significa? Que los 2 primeros años, 2021 y 2022, lo va a absorber el Estado y después va a ir en aumento hasta llegar a una cuota del 11,87%. Entonces, obviamente estas situaciones sí dan un poco de molestia, ya están listas para su aprobación, esperemos que sí tengan alguna que otra modificación para beneficio del trabajador, pero sabemos que efectivamente estas situaciones, si ya están en Cámara, prácticamente son unas cuantas manitas de gato y posteriormente ya se aprueban. Entonces, estas son las dos reformas que están pendientes de pasar a la aprobación, que están pendientes. Ahora, si tú me preguntas, Ismael, ¿se van a aprobar o no se van a aprobar? Las dos se van a aprobar, ¿sí? ¿Y cuál es el enfoque principal? El enfoque principal es la prohibición de la subcotización. Los trabajadores están cotizando en el Seguro Social con un sueldo menor al que están contratados. Outsourcing informal, situaciones imprecedentes que hacen y vulneran los derechos del trabajador. Yo estoy de acuerdo con eso. En la práctica hemos visto infinidad de casos por muchas razones en las cuales el trabajador tiene una situación de no tener su salario real en el Seguro Social y muchas veces también el trabajador incita o él mismo propone ese tipo de circunstancias para que no aparezca su salario correcto porque va a tener una pensión, porque necesita ciertos beneficios, porque le pagues por fuera y bueno, tanto para el trabajador como el patrón está la prohibición ya de la subcotización. Entonces, esto ya está en ley, ya está en el IMSS, ya está en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto ya es inevitable. Lo que viene es la modificación a la subcontratación. No como tal, nos lo hicieron ver el 12 de noviembre, pero va a venir una modificación a la subcontratación y hay que estar. ¿Y esto qué implica? Modificación de estatutos, modificación de manuales, especificación de lo que es el sistema o a lo que te dedicas y ser especializado en servicios profesionales. Viene mucho el tema de la norma, viene mucho los temas principales de actualización profesional y todo lo demás que le puedas llamar manuales y procedimientos. Eso viene muy fuerte y hay que tenerlo en cuenta para el 2021. Esto es bien importante que lo tengas en cuenta. Sí, nosotros podemos irnos y empezarte a decir de la modificación del artículo tal al tal, pero si tú no estás haciendo, no tienes tus contratos correctos, no estás
estás contabilizando correctamente, pero esa contabilidad que estás haciendo, lo estás haciendo mediante una factura que compraste por un EFO o por una subcontratación laboral, ¿qué crees? Estás haciendo una estrategia de evasión fiscal y eso obviamente se cae todo aunque estés contabilizando correctamente. Entonces, contador, administrador, abogado, hay que tener esa conciencia de que hoy esto ya va a cambiar. Yo les mencionaba todavía hace un par de años, cuando empezamos con el tema de capacitaciones, tanto virtuales como presenciales. En el 2022 viene muy fuerte el tema de certificaciones. Bueno, no hicieron caso los contadores, abogados y ahora administradores de recursos humanos, planeación estratégica, amigos, amigas. Las personas de recursos humanos se van a transformar para ser ya encargadas de una planeación estratégica de recursos humanos. Imagínense eso, ¿no? Entonces, 2022 también va a venir el tema de las donatarias autorizadas y hoy tenemos las modificaciones en donde las donatarias autorizadas van a desaparecer. Oye, es que eso no lo he escuchado. No, porque viene entre líneas en el Código Fiscal de la Federación y hoy te lo vamos a contar. Entonces, esto es bien importante que lo sepamos. Ahora, algo preocupante. Todo esto te va a llevar a que cambies manuales, que cambies procesos, que hagas una planeación estratégica y que hagas las cosas bien. Si no, no vas a poder avanzar. ¿Qué significa esto? Que en el 2024 va a empezar la cacería de personas morales. Ya empezaron a hacer para el 2021 y adelantaron para 2021-2022 la cacería de las donatarias autorizadas. Ahora viene para el 2021-2022 regularizar y empezar a cancelar. De hecho, ya el artículo 26 y 27 modificados del Código Fiscal Federal para que puedan actualizar al RFC las obligaciones de las personas morales y personas físicas. Imagínense, si tú tienes si no modificaste, si no tienes algún movimiento de una actividad que tengas registrada en el SAT y esa duró más de 3 ejercicios, lo siento mucho, pero te van a cancelar esa actividad, ¿no? Entonces, todo esto te va a dar pie a que hagas unas modificaciones en tu empresa y esto te va a ayudar también a lograr tus objetivos y crecer para que puedas salir adelante en los negocios. Si no, vas a tender a sufrir la decadencia. Entonces, estos son los enfoques principales. Ahora, ¿qué tenemos que ver cuáles son los enfoques principales con la reforma laboral y los pilares que nos están poniendo? Vamos a ver algo bien importante que a lo mejor no lo habíamos visto, aquí se los traemos. La captación principal de impuestos ahora, en lugar de ser los ingresos tributarios por petróleo, ya dejaron de existir, hay nulo ingresos, hay un 6% en general, de un 100% prácticamente ya no hay nada de captación de ingresos. Y vamos a darnos cuenta que en el tema de asalariados y impuestos sobre la renta para ISR, sueldos y salarios, tenemos el 22%. ¿Esto qué representa? Y algo muy peligroso que se dio cuenta la autoridad en las reformas es que en el 2000, desde el 2014 para acá, fue en decremento. Llegamos a tener una captación del 30%, nada más en general de los impuestos, de puro impuesto sobre la renta de sueldos y salarios del 30%. Imagínense esa proporción de la que conlleva esa captación de ingresos. Si no capta impuestos por esa variante nuestro gobierno, prácticamente se queda sin calcetines. ¿Y qué significa eso? No va a tener para el gasto público. Entonces, ¿cuál es la preocupación y cuál es el enfoque principal y cuál es el trasfondo? Pues bueno, te lo vengo a decir. No es una cuestión de que vamos a cuidar más los derechos de los trabajadores. No, vamos a cuidar más a perseverar los trabajos. No, es prácticamente porque de aquí salen, si tenemos regulado a los trabajadores, tenemos regulado a las empresas, pues tenemos una captación más amplia de impuestos por el ramo de impuestos sobre la renta por sueldos y salarios. Por eso evitar evasión, por eso te van a hacer las devoluciones, no te las van a dar, por muchas razones, si no estás en regla dentro de tu empresa. Y aquí es donde viene el tema de los manuales y procedimientos. Entonces, ¿qué es a lo que llegamos o cuál es el enfoque principal? Realmente no nos vamos a creer la historia
de que nuestra preocupación como gobierno es tu trabajador que tenga los... Sí, claro, ya regularon todo para evitar la esclavitud, para evitar todo. ¿Realmente ustedes creen que si el gobierno esté muy preocupado por nosotros, no iría ya a nuestra empresa y nos revisaría si estamos realmente cotizando correctamente? Bueno, se los dejo de tarea y para que lo vayan analizando. Entonces, realmente el trasfondo es este, nuestro análisis es este, el ingreso tributario más alto es por sueldos y salarios y esa es la mayor preocupación. Si no tienen reglamentadas las empresas, prácticamente no van a tener captación de ingresos por este tributo. Entonces, vamos a poner eso en un enfoque principal y vamos a ponerlo en ese contexto. Y obviamente yo se los dejo a ustedes que lo analicen y que lo tengan en cuenta. Algo también bien importante es todo el endeudamiento que tenemos con el tema de G20, situaciones internacionales y principalmente con nuestro socio mayoritario, que es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es la capacidad de endeudamiento para el 2021? 6,700 millones de dólares. Tenemos hasta esa capacidad si el gobierno no llega a las metas en recaudación. Y normalmente por ahí de septiembre, octubre, nos va a avisar que sí tomó ese préstamo para poder seguir llenando las arcas al gobierno y poder llegar al gasto público. Entonces, esto es una de las situaciones por las que debemos de entender mucho antes la reforma fiscal. La reforma, no te enfoques, no te enfrasques, no nos enfrasquemos en el artículo de ISR, en el artículo tal. Sí, a lo mejor sí te afecta específicamente en tu organización, bueno, analízalo y dale prioridad. Pero lo principal está basado en el Código Fiscal de la Federación. Si tú no te basas en el Código Fiscal de la Federación, van a llegarte multas, van a manejarte y vas a estar temeroso por ser un tercero que tenga contacto con el contribuyente y además vas a ser responsable por haberle comprado un servicio, por no tener, porque aquella persona es un EFO, porque aquella persona no pagó sus impuestos o porque redujo pérdidas y tú no quisiste mandar en específico información. Entonces, todo eso ya está reglamentado, todo eso ya 2021. Ahora, si me preguntas, a ver, Ismael, ¿esta reforma sí va a ir o no va a ir? Sí, claro, esta reforma ya se va a dar, ya nada más falta, ya, de hecho ya fue aprobada, ya nada más falta que pase, bueno, ya pasó al Senado y le falta la firmita y falta la publicación. Puede que el Senado la regrese para hacer una que otra modificación, pero ya el Senado no hizo ruido. Entonces, tal cual, va a ir, pero no esperemos una sorpresa que se vaya a modificar un renglón, se vaya a modificar, pero también hay que estar atentos y eso ya nos toca a cada quien investigarlo. Ahora, ¿dónde nace el marco jurídico? ¿Dónde nace? Bueno, el paquete económico fiscal hoy vino muy pobre. ¿Por qué? Porque nada más se trata de reforzar cierta reglamentación, modificaciones y agregar algunos incisos, agregar algunos artículos que estaban por ahí derogados y le dieron más fuerza a la evasión, a la situación de evasión y elusión fiscal. Entonces, todo eso, ¿desde cuándo lo traemos? Pues recordemos que desde el 2014, desde el 2008, desde el 2010, con las reformas laborales, y hemos venido arrastrando todo este tipo de reformas estructurales. Entonces, el paquete, ¿dónde nace? Nace en el paquete, en un paquete económico fiscal. Cada año se genera, la Cámara de Diputados hace un análisis exhaustivo de qué se modifica, qué no se modifica, y todo va en relación a la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Qué significa? Cuánto queremos captar este año y cuánto vamos a gastar. Esto es algo bien importante también, ¿no? Se estima cuánto se va a captar, pero no se estima cuánto se va a gastar, sino lo que se va a gastar, eso es lo que se tiene que gastar. Entonces, hay que tener también mucho cuidado por ahí en el tema, perdón, en el tema de exposición de motivos. Tenemos mucho campo de oportunidad porque si tú me preguntas, oye Ismael, pues, ¿por qué hacen estas reformas? O si te pregunta tu patrón, tu jefe o tú como asesor fiscal, te preguntan de dónde viene o por qué hacen esas modificaciones, en la exposición de motivos no lo hacen ver correctamente. Y por eso te muestro que en la página del Senado, en la página donde puedes descargar lo que son las iniciativas y que son las que te traigo a continuación, vas a poder
analizar lo que son las exposiciones de motivo. Si no lees las exposiciones de motivo, no vas a entender por qué son las modificaciones. Entonces, bien importante que te des a la tarea de leer las exposiciones de motivos y ahí vas a entender mucho el por qué están haciendo modificaciones, por qué quieren captar más, por qué se está peleando todo el tema del outsourcing, por qué se están metiendo con la evasión, por qué me están molestando si yo tranquilamente compro facturas, compro y vendo facturas y antes no me pasaba nada y hoy ya me están preguntando muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la exposición de motivos de la ley de el paquete económico fiscal? Pues prácticamente viene el impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley de impuestos sobre productos y servicios y lo más fuerte es el Código Fiscal Federal. Ahora, vamos a analizar la exposición de motivos y no la vamos a analizar a fondo por el tema del horario, por el tema de que tenemos un horario muy reducido, pero también nos va a ayudar a abarcar muchas cosas bien específicas que te vas a llevar a la práctica y que lo vas a poder monetizar una vez que ya tengas en cuenta. Y tan solo con responder esa pregunta del por qué están haciendo reformas o por qué se está haciendo esto, con eso le das tranquilidad al contribuyente, a la persona con la que estás trabajando, a tu jefe o principalmente a ti que estás haciendo bien las cosas. Entonces, ¿cuál es la exposición de motivos de esta reforma, de esta miscelánea fiscal que ya está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación? Simplificación administrativa y seguridad jurídica. Ese es el primer punto. Modernización. Ya tienen que tener todos buzón tributario y por ahí te van a estar haciendo actos de molestia. Eso es bien importante lo que tenemos que entender. Gestión administrativa, eficiencia recaudatoria, combate a la corrupción y miren, algo que no se les puede olvidar y que cada año lo van a poner en la ley de ingresos de la federación y en las reformas de miscelánea fiscal, evasión y elusión fiscal. Van a empezar, bueno, ya lo hicieron, nada más pregúntenle a los grandes contribuyentes cómo les fue este año y si van a ir por el pequeño, van a ir por el mediano y van a ir por el grande. Lo que quieren es captar impuestos, lo que quieren es captar ingresos para poder solventar el gasto público. Y nosotros sabemos ya cuál es la intención del gasto público, a dónde se va a destinar la mayor parte del gasto público y pues obviamente estamos condenados y estamos destinados a aportar al gasto público. Entonces, desde aquí emana el fundamento legal. Aquí es donde tenemos que entender cómo se maneja todo lo que es la parte estructural de la reforma fiscal, de las reformas en todos los aspectos, la reforma de la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del seguro social, ley federal del trabajo, son armónicas para poder engranar y poder llevar a cabo la captación de impuestos de manera ordenada. ¿Qué significa? Todos los organismos están en pro y están en contra de la evasión y de la elusión fiscal. Entonces, todo lo que sea evasión y elusión fiscal te lo van a echar para atrás, no va a ser deducible. Hoy tenemos ya ya tenemos criterios normativos, ya tenemos situaciones en donde nos están echando para atrás deducciones que nosotros las hacíamos deducciones autorizadas, hoy no las están echando para atrás porque no es estrictamente indispensable para el negocio. Entonces, ya olvídate de que si eso no es estrictamente indispensable. Compraste facturas, emitiste, te metiste a una estrategia de evasión fiscal, empieza a corregir esta situación. Ahora, de acuerdo a esto que te estoy platicando, la jerarquía de leyes, ¿cuál es? En materia fiscal, por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La primera, tratados internacionales, TEMEC y lo que es la OCDE. Leyes federales, que es obviamente el tema, leyes federales y que ahí incluimos al Código Fiscal de la Federación y todas las leyes federales. Entonces, si hoy estás preocupado porque cómo voy a calcular el impuesto sobre la renta, el IVA, bueno, pues eso ya lo tenemos como una tarea cotidiana. Apréndete, entiende el Código Fiscal Federal, que eso es lo que te va a ayudar a defender a tu cliente sin llegar a tribunal. Eso es lo importante de este curso, eso es lo importante de esta capacitación, que te entrenes para que no tengas que llegar al juzgado y le tengas que pasar la estafeta al abogado que no es fiscalista y que simplemente se va a aprovechar de la situación. El abogado fiscalista que nos está escuchando y que está en esta audiencia,
Por eso está aquí, porque se está capacitando y porque quiere conocer más información acerca de los fundamentos y las leyes, ¿no? Entonces, bien importante todo esto. Ahora, ¿qué se reforma? ¿Cuáles son las situaciones que se reforman? Te lo puse en pantalla en la lámina anterior y todo se reforma y está en la página de la Cámara de Diputados y aquí te lo voy a poner. ¿Qué se reforma a grandes rasgos? Código Fiscal de la Federación. ¿Qué va a manifestar? ¿Qué es lo que te va a pedir? ¿Qué es lo que te va a exigir? Pero ¿qué también te va a ayudar a salir avante en cuanto a eso? Control y vigilancia. Tienes que tener manuales y controles de vigilancia, compliance, ¿ok? Evasión y elusión fiscal, eso es lo que se reforma. Reforzaron todas esas situaciones para poder captar la mayor parte de ingresos el siguiente año, ¿sí? Entonces, sí, ya después te puedo decir que se reformó la ley de ingresos de la Federación y presupuesto de ingresos. Eso se reforman todos los años porque obviamente nos tienen que hacer mención de dónde van a captar y hacia dónde va ese ingreso. Ley Federal de Derechos, Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley del IVA y de Impuestos sobre Productos y Servicios. Esos son en especial, por eso les digo que es una reforma muy raquítica, porque nada más están acomodando piezas, no están aumentando impuestos, no están grabando más, no están haciendo, simplemente están amarrando todos los cabos que estaban sueltos y que nosotros mismos, por no tener contabilidad en tiempo, por no tener la información, les estamos ayudando a fomentar toda esta regulación. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son nuestros puntos importantes que debemos de tener en cuenta en cuanto a la reforma? Algo que debes de tener en cuenta es, sí, vamos a abordar el tema de donatarias, vamos a abordar el tema de servicios y plataformas digitales de manera general por el tema del tiempo. Pero lo más importante que quiero que te lleves en esta sesión es de que aprendas a leer el Código Fiscal de la Federación y que lo puedas entender. Desde hace mucho tiempo ya se reformó el Código Fiscal Federal, pero ¿qué sucede? No lo hemos entendido como tal. Hoy ya un tercero, una persona tercero es el cliente, el proveedor y el trabajador, el empleado. Esas tres personas tienen consecuencias de embargo y tienen consecuencias penales. Y si no han tenido noticias y no han escuchado, es porque no están en la batalla. Nosotros que estamos en la batalla hemos escuchado de diferentes temas, diferentes casos que da hasta para llorar en esta situación, porque ya lo que es la notificación por estrados y que ahora se redujo de 15 a 6 días, ya está complicado, porque ahora te van a poder exigir el pago de ese crédito sin que te des cuenta, o más bien, sin que hagas que te diste cuenta, porque tú ya sabes que tienes un crédito, que tienes una deuda por ahí, nada más que no lo ha hecho efectivo la autoridad. Y si te embargan una cuenta, no tienes inmovilizadas las cuentas, y esto no te preguntes por qué, nada más vete a la ubicación de estrados en la página del SAT y ahí vas a estar en la relación y vas a estar ya notificado desde hace mucho tiempo. Entonces, sí hay que tener en cuenta. Entonces, sí vamos a abundar, sí vamos a dar ese pequeño resumen, pero lo primero que te quiero decir es, ¿cuál es el enfoque principal de la reforma 2021? ¿Sí? Es el enfoque principal, artículo 40 y artículo 40A. Medidas de apremio en el caso de que el contribuyente responsable solidario, tercero relacionado, no dé información o que obstaculice una revisión del contribuyente y que ayude a esconder a toda esa situación, de que ayude a que no se lleve a cabo una facultad de comprobación. Esto le va a causar serios problemas al tercero relacionado. Entonces, ¿cuáles son las personas que son responsables? Contribuyente, por el hecho de tener el negocio, responsable solidario, directores generales, gerentes generales, por ahí si eres gerente general, no importa que seas de recursos humanos, pero que seas gerente y que además seas gerente general, ten mucho cuidado porque tienes esta responsabilidad solidaria con la empresa. Administrador único, los que aparecen en las actas constitutivas o en las actas de poder notarial. Representantes legales que forzosamente deben de estar en el acta constitutiva y en los poderes notariales, y lo demás que nos marca el artículo 26 del Código Fiscal Federal. Terceros relacionados, clientes, proveedores y acreedores, ¿sí? Trabajadores y empleados son los terceros relacionados. Todas estas personas que son terceros relacionados con el contribuyente, hay que tener mucho cuidado porque las medidas de apremio
también van para ellos. ¿Cuál es el ejemplo principal? Te llegó un correo por buzón tributario, te llegó una notificación y te dice, oye, fulanito de tal, tuviste una operación, tuviste una contratación de servicios por N servicios, por esto, o por cantidades. Necesitamos que nos mandes esta información para poder llevar a cabo las facultades de comprobación de aquel contribuyente. Tú fuiste cliente o fuiste proveedor, cualquiera de los dos detalles, o eres el trabajador, fuiste trabajador, o eres prestador de servicios. Esa parte, si tú no la atiendes, vas a hacerte acreedor de un embargo precautorio. ¿Qué significa? Te van a hacer un embargo precautorio y que además van a poderte detener tus cuentas bancarias. Y luego, una vez que esté ya detenida tu cuenta bancaria, entonces ya no te vas a poder mover y solamente hasta aclarar y mandarle la información es donde te vas a poder preocupar, te vas a tener que preocupar. Artículo 40, las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio, que son aseguramiento y el embargo precautorio, que se indican a continuación cuando los contribuyentes, los responsables solidarios, que los acabamos de mencionar, o terceros relacionados con ellos. Artículo 40, se modifica para que también aplique a terceros relacionados con ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y esto es de lo que debes de tener mucha precaución cuando te manden contador, administrador al correo, porque manejamos la firma electrónica del contribuyente, que te manden la información para que estés buzo y que estés al pendiente, porque te van a embargar las cuentas, te van a embargar, te van a hacer todo lo que viene en el artículo 40 y 40A, ¿sí? Todavía no se tiene bien específico porque lo van a hacer por resolución miscelánea fiscal, cuáles son las características que debe de cumplir por ser un tercero relacionado y cuáles son las formas en las que aplicará, ¿no? Recordemos que la resolución miscelánea fiscal es la que nos va a dar a entender cómo se debe de hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que van a aplicar? Van a hacer el aseguramiento precautorio. Si te están pidiendo información acerca de un contrato de 1,000,000 de pesos, te van a embargar precautoriamente o te van a asegurar, perdón, precautoriamente. Es un aseguramiento precautorio por una tercera parte, ¿sí? Por la tercera parte del valor del contrato o de la factura o de las facturas o de los contratos de los cuales te están pidiendo información. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, ¿en qué orden te van a asegurar la información tú como tercero relacionado con el contribuyente? Te van a asegurar depósitos bancarios. Aseguramiento simplemente lo van a detener, no lo van a usar, no se van a cobrar. Pero si en caso de que no llegas a utilizar no te llegas a defender, no llegas a defender es darle la información, no es más que otra cosa. Garantías individuales y todo eso no aplica. Esto no aplica. Entonces, tienes que dar la información que te están pidiendo para que la autoridad pueda realizar sus facultades de comprobación del contribuyente. ¿Dónde aplica esto, Ismael? Porque ya estoy confundido. Aplica mucho y en la mayoría te va a aplicar en el tema de operaciones simuladas y que ya están revisando a un EFO o están revisando a un EDO. Entonces, el EFO es el que vende y el EDO es el que compra. Entonces, si tú no proporcionas esa información, te van a poder embargar depósitos bancarios en primera línea. Segunda, cuentas por cobrar. Tercero, dinero, metales. Cuarto, bienes inmuebles y, bueno, 5 en adelante, lo que puedan rescatar en esa situación, ¿no? ¿Y cuándo se va a notificar el levantamiento? Cuando efectivamente la autoridad dé por satisfecho que ya se solventó lo que es el crédito fiscal o ya se atendió la diligencia con el contribuyente y que ya se dio cuenta de que no existe ningún problema contigo. ¿Sí? Ahora, que hay que tener cuidado en este tema de tercero relacionado con el contribuyente. Recordemos que tercero relacionado es cliente, proveedor, acreedor y trabajador o empleado. Esos son los terceros relacionados y pueden ser más, ¿no? Puede ser servicios profesionales, asimilables a salario, todos ellos, terceros relacionados. Si no das información, te van a meter en serios problemas con el embargo, con la situación del aseguramiento. Ahora, supongamos que no le haces caso, que haces caso omiso. La autoridad tiene 3 formas de cómo realizar sus facultades de comprobación y cómo, de alguna u otra manera, para que no te desaparezcas y que se lleve a cabo un crédito fiscal,
y que tengas multas y que son multas excesivas, tiene tres formas. El aseguramiento precautorio, que ya lo vimos, artículo 40 y 40A, embargo precautorio y embargo definitivo. Vamos a poner un ejemplo. Si tú no entregas la información de acuerdo al artículo 40 y 40, no entregas la información porque dices, no me importa, ya fue hace 2 años, eso ya no me importa a mí, no la entregas, ¿no? Te van a embargar, te van a hacer el aseguramiento precautorio. Ahora, ya hicieron el aseguramiento precautorio, te espantas y desocupas el domicilio, que te cambies de domicilio y no das aviso, ¿sí? Te van a notificar un embargo por aseguramiento y te opongas a la diligencia, ¿sí? O tengas créditos de 2 a más créditos que le debas a la autoridad. Artículo 145 del Código Fiscal Federal. Entonces, primero te van a asegurar lo que es te van a asegurar los bienes. Si te cambias de domicilio y no das aviso, si te desapareces del domicilio, te van a ir a embargar precautoriamente. ¿Y qué significa el embargo precautorio? Ahora sí, van a embargarte las cosas, vas a poderte quedar con ellas, pero por el momento, en lo que solucionas las cosas, vas a tener un embargo precautorio. Ahora, ¿qué pasa si no atiendes todo eso, te desapareces y desentiendes toda esta situación? Viene el embargo definitivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo van a embargar precautoriamente? Aquí sí tienes que tener mucho cuidado. El embargo precautorio, después de que te aseguran los bienes, ahora ya no se van a asegurar la cuenta bancaria. Lo primero que van a embargar son los bienes inmuebles. ¿Y esto qué significa? Van a indagar en el registro público de la propiedad cuántos bienes inmuebles tienes, porque ya te diste a la fuga, porque ya te cambiaste de domicilio y no saben dónde estás, y eso van a hacer y algo bien importante, este embargo lo van a registrar en el registro público de la propiedad, que Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo tiene embargado precautoriamente. Entonces, tener mucho cuidado. El embargo definitivo, no atiendes el aseguramiento, no atiendes el embargo precautorio, entonces se va como embargo definitivo de acuerdo al PAE, ¿sale? Entonces, de acuerdo al procedimiento administrativo de ejecución, artículo 121. Entonces, ¿qué es lo que debes de tener y qué es lo que debes de hacer y para tener en cuenta? Cuidar mucho tus operaciones. Y vuelvo nuevamente a hacer hincapié, manuales y procedimientos. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Quiénes son las personas a las cuales les estás brindando trabajo, como los empleados y trabajadores? ¿Quiénes son las personas que te están asegurando, que te están asesorando, perdón, en materia contable, en materia legal? Todo eso debes de tenerlo en cuenta en manuales y procedimientos para que no caigas en eso. Un control excesivo de vigilancia para que puedas estar monitoreando lo que son tu buzón tributario y tus correos electrónicos y qué es lo que te está pidiendo la autoridad, porque hoy ya con las modificaciones sabemos que te va a mandar avisos de información de interés. Entonces, nada sirve de que no contestes, no veas el correo de buzón tributario, porque muy probablemente es una felicitación de tu cumpleaños y ni te das cuenta y tú por miedo no contestas, no abres tu buzón tributario. Entonces, sí estar al pendiente del buzón tributario, porque todo esto es lo que puede suceder. Ahora, ¿cuándo se va? El problema es, ya una vez que al tercero relacionado le embargaron, le hicieron el aseguramiento de bienes y vamos a quedarnos que nada más hiciste el aseguramiento, te hicieron el aseguramiento y te dieron y tomaste el plazo para poder ya liberar los bienes porque diste la información del tercero relacionado. Si fue operación simulada, ten en cuenta que esta operación simulada después van a venir contigo porque obviamente es una operación simulada y lo que van a pedirte, lo más que te van a pedir es que te corrijas. Si no, ellos van a pedir facultades de comprobación y entonces ahí ya vienen multas, recargos y correcciones, ¿no? Pero esto ya es un previo aviso. Es más, es mejor que te hagan un aviso de tercero relacionado. ¿Por qué? Porque te están avisando que ya están revisando al EFO, ya están revisando a la operación simulada y entonces tienes que empezar a hacer correcciones en tu negocio, en tu empresa, ¿sí? Entonces, bien importante, amigos y amigas, una vez que ya tienes el aseguramiento del embargo, el aseguramiento de los bienes y ya entregaste información, la autoridad tiene 3 días para liberarlo
para notificarte se va a llevar 20 días y esto obviamente también te lo va a hacer mediante notificación del artículo 134 que se basa en las notificaciones, que también hubo modificaciones a estos artículos en donde ahora ya las notificaciones personales te las van a poner en la puerta, te los van a dejar en la puerta principal del negocio, obviamente exhibiendo de que tienes una notificación, ¿no? Y si lo ponen en la puerta principal, lo van a dejar a la vista de todos los que pasen ahí y bueno, pues ya van a ser los chismosos para poder diferenciarnos de que no estamos cumpliendo en nuestras obligaciones, ¿no? Y eso pues son puntos malos para el contribuyente y obviamente para todos, para quien asesora y para todos los demás. Ahora, Ismael, me estás hablando de un aseguramiento precautorio de clientes, proveedores, terceros relacionados que son con el contribuyente que yo no hice. Bueno, esquemas agresivos de evasión y elusión fiscal van a estar muy metidos. Te voy a poner nada más algunos de los cuales debes de evitar que en la mejora de beneficios de las empresas que te voy a dar al rato y las recomendaciones, te lo voy a volver a decir y lo tienes que tener como una guía. Esto te puede servir también para que se lo mandes al contribuyente que no entiende, que no debe de hacer estrategias fiscales agresivas, que no debe de estar buscándole tres pies al gato y que efectivamente tiene que ya empezar a hacer una planeación estratégica que eso le va a ayudar a su vez a crecer. ¿Sí? Hoy en tu planeación estratégica tienes que incluir al empresario, el negocio mismo y a los trabajadores. Si no tienes en tu planeación estratégica a los trabajadores, a los empleados, estamos fallidos, estamos dando una mala impresión y por eso estamos atorados, por eso no crecemos, ¿no? Algunos esquemas agresivos de evasión y te voy a dar unos ejemplos. Compraventa de facturas, bueno, eso ya lo sabemos, que esto ya está penado, ya tenemos por ahí ciertos lineamientos para los EFOS y los EOS. El comprar y vender factura, estás condenado a la perdición. Estás condenado. Un tema principal de la compraventa de facturas es falta de liderazgo. Estás vulnerable a la compra-venta de facturas y por ahí vemos al gángster que te vende las facturas, al vividor, a la persona que se dedica a vender facturas y que te dice que no pasa nada y que se va de vacaciones cada 3 meses, cada que se lleva la comisión y que a ti te está dejando en la podredumbre y que además te está dejando un problema mayor porque está haciendo simulación. Déjame decirte, no tienes contrato, no tienes simetría fiscal, no tienes razón de negocio, no tienes muchas cosas que cuando claramente te hagan una revisión, no vas a tener una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, no vas a tener fundamento para defenderlo, ¿no? Y entonces esta persona, en lugar de venirte a defender, pues obviamente se va a echar a correr, ¿sí? Es un gángster de compraventa de facturas, ¿no? Una mafia como tal. Asimilables a salarios, olvídate los asimilables a salarios, todos los asimilables a salarios modificaron, una modificación de risa en la miscelánea fiscal, pero pues bueno, vamos a entenderlo así. Dividendos provenientes de CUFIN, sindicatos, la utilización de sindicatos ya evita esa situación y además ya no es deducible, es más, nunca ha sido deducible, pero el tema de sindicatos ahora con el tema de la reforma laboral, ya desde hace un año ya debieron haber estado suscritos los contratos colectivos y estoy seguro que ningún contrato, bueno, la mayoría de los contratos colectivos no están suscritos. Alternativas de remuneración a socios y accionistas, por ahí esquemas agresivos de evasión, ya olvídense, etcétera, entre otros, ¿no? Tenemos muchas cosas. Ahora, en todo este tema de la persona tercero, el que funge como tercero, cliente, proveedor, acreedor, el tercero relacionado con el contribuyente, no se va a salvar si empieza con las demandas de gestión que los abogados, entre comillas, fiscalistas o abogados laborales o abogados o contadores que nos dicen, no, es que están violando tus derechos humanos, están haciendo esto. Quiero ver la respuesta que les dan, porque nosotros ya tenemos infinidad y cascadas de respuestas que les da la autoridad, porque hacen mención a que la presunción de inocencia, cuando una persona evade impuestos, se queda indefenso. Prácticamente eso es lo que te dicen en la contestación de la demanda. Si tú te vas
a basar en la presunción de inocencia, en el principio estope y en el principio de la legalidad, derechos humanos y todo lo demás, y además no lo tienes fundamentado porque compraste y vendiste factura, al final todo esto se cae, ¿no? Y bueno, ya pagaste un porcentaje a los abogados que se dedican a hacer este tipo de demandas, ¿no? Entonces, vámonos con, esto es lo más importante que te quiero decir y ahora vamos a discernir todos los artículos, vamos a irnos un poquito más rápido por el tema del horario, esperemos que nos pueda alcanzar. Te pido que te quedes un poquito más porque todavía nos faltan unos 10 minutitos y vamos a abundar un poquito más. ¿Cuáles principalmente los cambios que sufrieron la reforma de ley del impuesto a la renta y impuesto al valor agregado? Donatarias autorizadas, lo que les comentaba, 2021-2022 es para quitar ya las donatarias autorizadas definitivamente y las que no cumplan su objetivo. Si no estás definitivamente dar más en las donatarias autorizadas, si tu giro no es ayudar a la pobreza, no es ayudar al que más necesita, olvídate, estás en una estrategia fiscal, ¿no? Plataformas y servicios digitales, esas dos actividades son las que están reguladas en la reforma fiscal. No vamos a abundar, pero ya te puedo decir, las donatarias autorizadas es el tema de extinción, si no se dedican a su giro y viene lo que es la cancelación de donatarias autorizadas. Plataformas y servicios digitales, si no cumplen con la reglamentación, si no están registrados en el RFC, prácticamente las multas y las condenas son excesivas, ¿no? Vámonos con el ley del impuesto sobre la renta, que nada más vamos a comentar aquí rápido, con el tema de asimilables a salarios. Este es el artículo que da risa. 75 millones, si rebasas de los 75 millones anuales por asimilables a salarios, esta persona no va a tributar, no va a presentar sus impuestos por asimilable a salario, sino por las fracciones cuarta, quinta y sexta, que son prestaciones de servicios en sus tres modalidades. Entonces, obviamente, al final terminas pagando el 35%, entonces no vas a poder optar por esa situación y vas a optar por pagar en los otros rubros. Pero da risa, díganme quién de nosotros recibimos asimilables de salarios por 75 millones. Pues bueno, yo creo que muchos pocos, digamos. ¿Por qué? Porque algo se trae entre manos la autoridad, porque ya detectó efectivamente que sí hay asimilables a salarios por ingresos anuales de 75 millones. Y hay que tener mucho cuidado por el tema de la estrategia, ¿no? Artículo 5A del Código Fiscal Federal, nada más hicieron una adecuación en donde te dicen, yo voy a determinar si tú tienes razón de negocio, si no utilizas estrategia fiscal y si el beneficio fiscal es más grande que el beneficio económico, entonces vas a tener consecuencias, pero no te las voy a llevar de manera penal. Entonces, nada más es lo que te estoy haciendo un hincapié que no va a ser de manera penal, ¿no? El buzón tributario para los colegas, amigos y amigas que nos siguen del interior de la República, el buzón tributario se va a enfocar al horario de la Ciudad de México o el horario del centro de México para el tema de días hábiles, ¿no? En cuanto a la escisión de sociedades, cuando la empresa sea escinda y se una a la otra sociedad y que la que se une a la otra sociedad, esconda en el capital, esconda partidas y que además no hizo actas de asamblea, la acta de asamblea que es obligatoria, entonces ahí se va a contemplar como una enajenación y entonces ya no hubo estrategia fiscal. Entonces ya cuesta la enajenación y ahí vas a tener consecuencias y ahí es donde van a llorar los socios y los accionistas, ¿no? Cancelación y restricción temporal de certificados de sello digital. Te los van a cancelar si detectan que si compraste facturas para disminución de pérdidas o disminuiste pérdidas que no aplicaban, te lo van a cancelar inmediatamente y no va a haber ahí situación de echarse para atrás. En el caso para que la autoridad conteste, cuando tú ya te inconformes, para que la autoridad conteste se va a dar un plazo en lugar de 3 días a 10 días, porque no le da tiempo con el personal que tiene, ¿no? Y en el tema de también cuando quieras desvirtuar, anteriormente no había un límite, te cancelaban los sellos o te privaban de los sellos por el momento,
Pero si tú no lo atendías, se iba y te dejaban los sellos ahí todavía nada más temporalmente restringidos y no había para dónde. Entonces, el contribuyente ya lo dejaba así y si en 2, 3 años dabas por hecho de que querías atender eso, bueno, lo hacías. Hoy nada más te van a poner 40 días, te los van a restringir 40 días. Si dentro de los 40 días no te defiendes, te van a cancelar los sellos digitales, ¿no? Y buzón tributario te van a mandar avisos constantemente y te van a estar dando lo que es cumple con tus obligaciones. Cada tercer día, cada cuarto día va a ser válido, información de interés para que estés de alguna otra manera enterado de todas las modificaciones y todo con base a la gestión tributaria, la eficiencia recaudatoria y el nuevo modelo en donde toda la información va a estar basada en buzón tributario. Entonces, pues bueno, aquí es donde se cierra el ciclo del contribuyente, en donde va a estar monitoreado constantemente, ¿ok? La devolución de saldos a favor, no te lo van a devolver personas físicas, personas morales, a todos en general, artículo 22, lo reformaron y adicionaron. Si no te encuentran localizado en el RFC, van a optar, la autoridad va a optar por ver si te va a hacer facultades de comprobación y una vez que presentes tu formato de devolución o tu devolución automática, la autoridad se va a dar de 10 a 20 días hábiles para notificar si te va a hacer una revisión o no te va a hacer una revisión y ejercer sus facultades de comprobación para comprobar que esa devolución esté correcta, ¿eh? Entonces, esto es bien importante que lo tengas. De ahí en adelante, todo lo demás, sí hubo adecuaciones, artículo 27, sí hubo situaciones en donde hubo modificaciones, pero solamente lo que hicieron fue reestructurar y avisarte de lo que había en resolución miscelánea fiscal y lo pusieron en ley, lo pusieron en código para que sea una obligación directa y no una obligación por resolución miscelánea o por criterio normativo. De aquí en adelante son modificaciones. Las más importantes que te puedo decir, no te van a dejar, que ya lo estaban aplicando en la práctica, si vas a liquidar una empresa, no te van a hacerlo si tienes problemas con créditos fiscales, si no estás localizado, si estás en los artículos 69, 69B y 69B bis, y además, si tus ingresos que declaraste no coinciden con los ingresos que tienen en el portal del SAT, en el repositorio. La conservación de la contabilidad cambia y se basa básicamente en las actas de asamblea y en los aumentos, disminución y capitales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Actas de visita domiciliaria, tenemos ahí campo de oportunidad, revisen con atención el artículo 44, 46 y 49 y ya están regulando el tema de que si no te pueden encontrar en la parte administrativa para poderte revisar, adicionaron el artículo 49, modificaron, adicionaron para poder regular en el tema de la pandemia y poder tener facultades de comprobación en visita domiciliaria y el trabajo a distancia, en donde esté tu administración, ahí van a ir. Si en la casa del administrador ahí están trabajando y pueden hacer la facultad de comprobación, ahí van a ir, ¿no? Y el artículo 46, una oportunidad más en la última acta en revisión de gabinete o en revisión de visita domiciliaria, el visitador puede revisar si efectivamente puede meter información que no habías metido en las anteriores actas. Entonces, aquí hay otra oportunidad que te puede ayudar y te puede hacer eficaz en una revisión de visita domiciliaria, ¿no? Las pérdidas vas a tener, anteriormente tenías para solventar, si te tenían en el 69B en el listado de reducción de pérdidas, te daban 10 días para solventar una aclaración, para poderte defender, ahora te van a dar 20 días. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ahora, con el tema de las notificaciones personales, si no te encuentran en el domicilio, lo van a dejar pegado en la puerta principal. Si regresan al siguiente día y no estás, lo van a notificar por estrados y ya no van a ser ya no van a ser 15 días. Inmediatamente a los 6 días hábiles van a notificar por estrados y vas a tener que tener mucho cuidado y estar revisando también en el control, vas a estar revisando que no estés notificado por estrados porque ahora va a ser muy rápido. ¿Qué es lo que quiere la autoridad? La disposición inmediata del efectivo, cobrarte rápido para poder tener dinero
para poder solventar lo que es el presupuesto de egresos de la federación, ¿no? En el tema de garantía de interés fiscal, recuerda que cuando te embargan tienes la opción de realizar un embargo administrativo por la vía administrativa, en donde dejas en garantía. Anteriormente se podía dejar la negociación, hoy ya nos hacen hincapié que la negociación, ni inmuebles rústicos, la casa, el baldío, no lo vas a poder dejar y mucho menos una negociación que ya se dieron cuenta que no tiene mayor relevancia porque no tiene la fluidez de dinero, no tiene capacidad de dinero. Entonces, eso es lo que van a hacer. Hay más información, se tienen que meter, es muy corta es muy corta la reforma fiscal, les da tiempo de leerla muy bien, el entenderlo es más difícil, pero inscríbanse a nuestro canal, podemos ahí solventar sus dudas. No nos da el tiempo por el foro que lo tenemos limitado a 1 hora, pero les toca a ustedes ya alcanzar más objetivo en cuanto al análisis de la reforma. Enfóquense más en el Código Fiscal de la Federación, ¿ok? Esa es nuestra recomendación. Ahora, vamos a ver cuáles son las circunstancias y cuáles son las situaciones de los cambios en las empresas. ¿Qué necesitamos para poder cambiar las empresas con estas reformas que tenemos? Que ya no es una reforma derivada ya no vas a hacer cambios en tu empresa derivado del tema del 2021, ni del 2020 porque nos fue fatal, sino cambios en las empresas. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que con las reformas van directamente a la evasión, van directamente a la simulación. Y si tú estás simulando, es más, estás simulando que tienes un negocio, vas a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que enfocarte en la integridad corporativa. Viene muy fuerte el tema de integridad corporativa y eso a su vez la implementación de gobierno corporativo y las buenas prácticas. ¿Qué tienes que tener como obligación? Contratos. Revisa tus contratos. Recuerda que en el 2020 no van a ser válidos los contratos que son elaborados y que no están timbrados. Secretaría de Economía, ya puedes timbrarlos. Métete a la página y contrata a un proveedor autorizado. Y si no, si son contratos de mayor relevancia, pues con mayor razón, vete a la fe pública para que tenga fecha cierta. Revisa tus controles internos, bien importante. Los registros contables. ¿Cuántas salvadas hemos dado cuando el contador, la contadora tiene sus registros contables correctamente en un tema de visita domiciliaria? Los informes, todos los informes que tengas que dar, DIOTS, informes relacionados con terceros, etcétera. Tu base de datos, me he encontrado con empresas MIPYMES, empresas obviamente micro a la mediana, que no tienen una base de datos, no tienen una estructura. Vigilancia extrema, el tema del compliance, ¿no? ¿Qué tienes que tener en el tema de integridad corporativa? Establecer una estructura organizacional, gestión empresarial, gestión de cambio, tienes que tener imprescindiblemente. Identifica a todos los miembros de tu organización, internos y externos. Formaliza y desarrolla políticas y también desarrolla protocolos para que puedas tener este tipo de situaciones. Hoy tienes que modificar los protocolos por las reformas que hicieron al código, por el tema de la captación por evasión y elusión fiscal. Entonces, tienes que cambiar los protocolos, sí, no hay de otra. Por el tema de subcontratación laboral, por el tema de reforma laboral, tienes que cambiar códigos y tienes que cambiar funcionamientos, también lo tienes que hacer. Emisión de un código de ética y manuales y sistemas de evaluación. No lo digo yo, el tema del compliance viene muy fuerte. Las empresas van a desaparecer a partir del 2024 por todas las reformas y no por un tema de que, por un tema reglamentario porque no quieras cumplir, por un tema de multas, que es lo que te va a llevar a terminar con el negocio, ¿no? Ley General de Responsabilidad Administrativa, artículo 25, en su fracción tercera, sistemas adecuados de control y vigilancia. Esto es obligatorio, esto no es personas morales de si quieres o no. Algunos tipos de compliance que te puedo recomendar: compliance corporativo, el general, compliance penal, compliance ambiental, si te toca este tema, y compliance tributario, ¿no? Riesgos en cuanto a las políticas de recursos humanos, fracción quinta de la misma Ley General de Responsabilidad Administrativa, fracción sexta, políticas de recursos humanos, para que revises qué tipos de miembros están en tu organización y que no tengas algún riesgo. ¿Qué se va a especializar esta persona de recursos humanos? ¿Cuántas personas de recursos humanos tenemos en el foro y tenemos en nuestras redes sociales ahorita? Pues yo creo que bastantes. ¿Qué tienes que preocuparte de recursos humanos? Porque la empresa no caiga en un riesgo penal, porque que no caiga en un riesgo financiero, en un riesgo económico y en un riesgo corporativo.
¿Por qué me dices esto, Ismael, si yo soy de recursos humanos? Porque tú reclutas, porque tú tienes que tener los controles correctos en las políticas de contratación a quién estás reclutando, ¿no? Si tú estás reclutando a la persona que te lleva compra-venta de facturas, estás teniendo un riesgo de los 4 tipos, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta esto. La integridad corporativa se convierte en gobierno corporativo y familiar, y esto que conlleva. Tienes que cuidar parte legal, tienes que cuidar toda la normativa de tu negocio y la parte cultural. ¿Cuál es la parte cultural que no tenemos en México y que se tiene que cambiar? Son las buenas prácticas, la cultura organizacional, la cultura fiscal, al César lo que es del César en cuanto al tema tributario, la cultura de finanzas, la cultura legal y obviamente una buena planeación. En el tema de culturas de trabajo en equipo, todos en armonía, así como las leyes deben de estar en conjunto. Todos deben de saber qué es lo que están haciendo, en dónde van y hacia dónde van, que eso es lo más importante. Bueno, vamos al resumen de lo que te platiqué. No nos tardamos mucho. Esta capacitación es precisamente para que te enteres y para que tengas más conocimiento y que vayas buscando veredas por dónde salir avante en los negocios, si tienes negocio, y avante en tus asesorías si eres un profesionista independiente. Entonces, y también si eres empleado, si eres un trabajador, pues bueno, por ahí están los intraemprendedores, que pueden ser las personas que pueden mejorar y salir avante y llegar a cabo a una empresa que sea exitosa. Entonces, vamos al resumen. Vimos ya el marco legal, entendiste por qué y cómo se genera lo que es una reforma fiscal. ¿Cuáles son las leyes que se reformaron? ¿Cuáles son los puntos importantes de las leyes? Los puntos importantes de la reforma 2021, las que están por aprobarse, las que se van a aprobar y las que ya están ahorita tratándose de debatir para poderse aprobar. Los cambios en la empresa que los acabamos de ver y creo que me imagino que te quedaron muy claros, y si no, escríbenos ahí en las dudas que tengas. Y bueno, después de nuestro resumen vamos con las preguntas y respuestas y posteriormente con nuestras recomendaciones. Bien importante que tomes en cuenta que estamos que te pongas en contacto con nosotros si quieres tener más información. Suscríbete a nuestros canales de redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y bueno, licenciada Raquel, vamos a continuación con lo que son nuestras preguntas, si es que hay preguntas, y si no, seguimos con nuestras recomendaciones. Gracias, licenciado Ismael. Sí, es correcto, tenemos algunas preguntas en nuestro chat. Nos dice Leonel López, ¿qué pasa si me amparo contra este cambio del IMSS en la opción 40? Yo te recomiendo que hagas lo mejor posible, sí, ampárate para poder salir avante. En el tema de seguridad social, sí tienes mucha posibilidad. No es recomendable porque vas a gastar y opta por la mejor opción posible. Entonces, no te lo recomiendo. Trata de ver mejor bien, analizar la reforma, espera que se apruebe y espera ver cuándo empieza a aplicar. La tendencia nos dice que es a partir del 1 de enero del 2021, pero también va a dar ciertos privilegios paulatinamente. Entonces, no tampoco es para echarnos a correr y hacer un tema porque luego sale contraproducente. Entonces, ahorita todavía no pasa al Senado, entonces vamos a esperar ahorita qué más le quitan, qué más le ponen. Y ahorita nada más están informado, tenemos si le puedes mandar el link, por favor, licenciada Raquel, para que pueda tomar más detalle de este curso que lo tenemos disponible gratuito en la página de YouTube. Entonces, ahí puedes informarte un poquito más. Y pues obviamente no te recomiendo, mejor primero analiza y ya después ahí vas a ver si efectivamente quieres o no ampararte por esta situación, ¿no? Siguiente. Sí, gracias. Nos pregunta Javier Villegas. Mencionaste que la modalidad 40 tendría un efecto en las personas a las que al día de hoy ya cumplían los requerimientos para poder acceder a ella. No, 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 son para las personas que apenas que les aplica a partir del 2021. Acuérdense que la ley no es retroactiva, ¿sí? Entonces, nada más, sí tienen que analizar bien ese tema de reforma por la situación de el cálculo, ¿sí? Beneficio para las personas que ya están en el tema del trámite de su pensión. Hay que tener en cuenta eso. Sí les va a afectar a las personas que después de que se apruebe
Y después de que se publique y que entre en vigor, ahí sí, las personas de la modalidad 40 que ya venían con esa, con esa intención que vienen por la ley 1973 y que les beneficiaba mucho, sí van a tener consecuencias. Por eso es bien importante que analicen bien el panorama y que se asesoren bien con la persona que se dedica al trámite de las pensiones de modalidad 40, ¿no? Adelante. Gracias. Nos dice Leonardo Pérez García, ¿qué pasó con los asimilados a salarios en el gobierno? ¿Son válidos aún o no? Asimilables a salarios. Recordemos que esa práctica también la hace mucho el gobierno. Obviamente no la tiene que hacer. También ellos tienen muchos asimilables a salarios por el tema de también evadir responsabilidad, ¿no? Entonces, si estás en el gobierno y estás contratado por asimilable a salario, pues nada más revisa que sí estés haciendo todo lo posible para estar en ley reglamentaria, ¿no? Y que después no tengas problema. Ahora, tengo entendido que en el tema de gobierno, por asimilable a salario no te contrata el gobierno, te contrata una empresa de outsourcing y ahí es donde tienes problema. Entonces, si nos pueden mandar una pregunta más específica a nuestro correo, con mucho gusto le contestamos todo ese detalle. Gracias. Tenemos algunas consultas a través de nuestro canal de YouTube por algunos suscritos que entraron. Y Alina Pagaza nos dice, buenas tardes, tengo revisión por parte de una autoridad. En las deducciones me están observando comprobantes que según una aplicación que tienen para validar los comprobantes. Y según esa aplicación lo valida en el portal del SAT. Más sin embargo, el proveedor no está registrado en EDOS ni EFOS y el RFC está activo. Estos gastos los están calificando como comprobantes sin autenticidad. Sin embargo, en mi portal chequé que sigue activo el RFC de mi proveedor y me quieren calificar en el artículo 69. Sí, sí, vas a tener ese problema, vas a tener esa complicación, tienes que tener mucho cuidado. No tienes por qué revisarlo si el RFC existe o está vigente, porque va a estar vigente. Yo te recomiendo que primero revises en el repositorio del SAT. Ahí te debe de aparecer el RFC. Lo más probable es que a lo mejor la persona, la factura sí es una factura apócrifa, ¿no? Ya ahorita es muy difícil, y perdón que se los diga, pero es muy difícil que no te des cuenta que una factura es apócrifa. Te metes al repositorio, todos los meses te recomiendo que descargues el repositorio que está en tu aplicativo para descargar facturas y ahí están, ahí está el XML y está la factura en versión PDF. Si no tienes esa, entonces sí te van a calificar por el 69. ¿Sí? Entonces sí tienes que revisar, primero revisa el repositorio. Si sí tienes el repositorio, te salvas de todo. Pero si no estás en el repositorio, si esa factura de ese proveedor no está en el repositorio, olvídate, vas a tener consecuencias. Gracias. María Esther Chávez nos pregunta, bueno, nos dice que si podemos hablar más sobre el timbrado de contratos. Sí, mira, del timbrado de contratos lo tenemos, vamos a recomendarle por el tema del tiempo, vamos a recomendarle que se meta a uno de nuestros cursos. Por ahí, decía Raquel, hay que ubicar en qué curso abundamos más por el tema en el tema gratuito, ese tema de timbrado de contratos, pero amigos, amigas, el contrato ya se debe de timbrar, ya tienes la opción de timbrarlo, Secretaría de Economía. Ahí hay proveedores autorizados, son muy pocos, hasta el día de antier revisé, había creo que 6 proveedores autorizados, pero obviamente te va a costar el timbrado, que es mucho más barato que una fe pública de un notario, ¿no? Entonces, hoy lo primero que debes de hacer es revisar que tengas tus contratos timbrados con fecha cierta, ¿no? Entonces, eso te va a dar mucha validez y va a evitar, ahora, independientemente de eso, si tú lo timbras, pero es una operación simulada, de todas formas te van a hacer facultades de comprobación, ¿no? Gracias. Joel Antonio López nos pregunta, ¿qué pasará con el gobierno si en los municipios siguen comprando facturas? Sí, algo que no les comenté y que por el tema del tiempo, caray, recordemos que el gobierno es el primer precursor que hace esa mala práctica. Tienen EFOS
a diestra y siniestra, y de hecho por ahí ordeñan al país. Entonces, ellos son el 80%, me atrevo a decir que es el 80% de los que venden factura, ellos son los dueños y son los que son prestanombres y que tienen ahí las estrategias fiscales agresivas y que después ellos mismos son los que saben y por eso te mandan a hacer una revisión. Entonces, no caigas en esa situación. Ellos van a seguir haciendo, ya la ley de responsabilidad administrativa les tiene preparado su coartada perfecta porque pues, obviamente todo lo manejan a manera de corrupción y esa manera de corrupción se va a ir corrigiendo. Desafortunadamente la corrupción no se va a acabar, esa es una mala idea, en países desarrollados no se ha acabado y aquí en México estamos todavía en pañales para el tema de acabar con la corrupción, pero sí, desafortunadamente ese es un tema muy grave, pero no hay que preocuparnos por eso porque pues, obviamente en su momento les va a llegar su fiesta, ¿no? Por ahí tenemos ya varios presidentes municipales, varios tesoreros municipales y secretarios de finanzas de la tesorería de Secretaría de Finanzas donde tienen órdenes de aprehensión. Que se lleven a cabo o no, que lo negocien por el tema de corrupción, bueno, pues eso es otra cosa, pero eso va a seguir existiendo y nada más. Yo te recomiendo que si eres servidor público, pues si puedes denunciar, hazlo, pero pues el contribuyente muchas veces no quiere hacer esa denuncia. Todos tenemos ese privilegio de poder denunciar a una persona, a un servidor a un servidor público. Tenemos todas las garantías para hacerlo, nada más que no nos atrevemos a hacerlo, ¿no? Hay que denunciarlo, yo te recomiendo que hay que denunciar esa parte, ¿sale? ¿Qué más, licenciada Raquel? Rafaela Delgado nos pregunta, ¿qué puede hacer una persona que cotizó con ley 1973? Actualmente tiene 680 semanas cotizadas, pero no tiene mucho saldo en Afore. Se presentó al IMSS para tramitar pensión y le dijeron en IMSS que no procede porque no hay saldo en Afore. Ah, caray, no, tiene que hacerlo, si es por las semanas cotizadas, son 250 semanas cotizadas, después ahí va cierta reglamentación, pero no, le dijeron cosas, no, tiene que asesorarse, que vaya con una persona que tramita pensiones yo le recomiendo mucho eso, porque le va a sacar de muchas dudas, le va a calcular y le va a decir cómo tiene que hacer el trámite, porque en el IMSS lo primero que quieren es que no te pensiones, ¿no? Gracias. Lucelva Salazar nos dice, cuando hablan del repositorio del SAT, es la página misma, ahí deben estar todos los CFDI que yo emito y recibo. Ahí deben de estar todos. Absolutamente todos deben de estar. No tenemos más preguntas en el Muy chat. bien, vamos a las recomendaciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Faltan ya muy poco tiempo y vamos con nuestras recomendaciones que esperemos también lo puedan aplicar y que esperemos también lo puedan monetizar y que este tiempo que aprovecharon sea muy valioso para ustedes, que eso es lo más importante para nosotros, que ustedes puedan aprovechar esto. Recomendación, evita los asimilables a salarios. Deben de tener 4 situaciones en las que vas a caer y vas a caer redondito para unas facultades de comprobación. El pago lo debes de hacer mensual. Es por periodos cortos. No debe de haber un asimilable que pagues más de un año si no es trabajador. Solo aplica en casos especiales y es de manera esporádica. Si no estás cumpliendo con eso, con esa situación de asimilables a salarios, entonces es estrategia de evasión. Todos los contratos laborales anteriores a la ley, a la reforma laboral, son obsoletos. Debes de actualizar tus contratos laborales y ahora, pues también tímbralos para que no tengan una situación de problemas. No es necesario timbrarlos, la ley federal del trabajo no te lo obliga, pero obviamente debes de tener tu contrato laboral, ¿sale? Pero para allá también va la tendencia. Todos tus contratos debes de timbrarlos, debes de revisar tus contratos, que no tengas un tema de deducibilidad, que sí tenga los mínimos requisitos para que puedas comprobar en facultades ante la autoridad y que no te echen para atrás la deducibilidad, ¿sí? Tienes que tener en cuenta todo eso. Personas adecuadas y correctas que debes de contratar en tu empresa, dirección general, recursos humanos, control y vigilancia y asesores externos. El director le da rumbo a la empresa, debe de estar específicamente dándole rumbo a la empresa. No debe de estar nada más sentado y no debe de estar haciendo estrategias fiscales agresivas. Debe de darle rumbo a la empresa de acuerdo a la misión y a la visión.
Buscar talento es específicamente una situación encargada del Departamento de Recursos Humanos. Si el Departamento de Recursos Humanos no busca talentos, estamos tendientes al fracaso. Control y vigilancia. Hoy, con lo que acabas de revisar, acabas de ver en las reformas que vienen, en las reformas que ya se aprobaron y en las reformas que ya se publicaron, debes de tener en cuenta que debes de saber cómo controlar y vigilar tu empresa mediante una persona que esté encargada de eso. Un director general no puede hacer todo eso. Un recurso humano, una persona de recursos humanos no puede hacer todo eso. Debe de haber una persona específica para el control y vigilancia. Y por supuesto, que revises que todos tus asesores externos estén especializados. Hoy el contador público debe de estar certificado para que te pueda brindar una asesoría. El de abogado laboral debe de estar certificado por el tema de la negociación y por el tema de reforma laboral. Entonces, todas estas personas deben de ser correctas, deben de ser de una manera analítica, analizadas y de una forma muy conceptualizadas para que la empresa no pueda caer en un tema de un delito penal. Revisa tu estrategia. Si estás manejando outsourcing, ya sabemos que va a haber una regulación a la subcontratación. No va a aplicarse todo como ya nos lo dijeron el 12 de noviembre, pero sí va a haber adecuaciones. Entonces tienes que revisar tu estrategia de outsourcing. Si es estrategia fiscal agresiva o solamente es una estrategia para avanzar, para tener una razón de negocio, para tener un beneficio económico, adelante. Si no, estás tendiente al fracaso. Prestación de servicios, que tengas los contratos, que sí sea un prestador de servicios y no sea un sueldo, no sea un salario. Asimilables a salarios, ten mucho cuidado, accede a nuestro curso de manera gratuita y ahí te decimos cómo aplica el tema de asimilables a salarios y evita a los malos asesores, es lo que te recomiendo. El modelo de negocio, debes de replantear el modelo de negocio, saber implementar los manuales y procedimientos y reestructurar lo que es los manuales y procedimientos. Ahora, con el tema de la reforma y lo que se viene, en donde van a desaparecer donateras autorizadas y van a desaparecer personas morales del título 2, en donde ya las personas morales deben de ser especializadas. Ya sabemos hoy que tanto personas morales y personas físicas deben de modificar estatutos, revisar y modificar, reestructurar los procesos, toda tu información de reconocimiento oficial, en qué eres especial, debe de estar con validez oficial. Y, por supuesto, las certificaciones profesionales, contadores, abogados y todos los empleados que tengas de manera especializada deben de tener una certificación. Esto si quieres llevar avante tu negocio, esto si quieres pasar al siguiente nivel. Lo demás, pues es básicamente un intento de creación, ¿no? Hasta aquí nuestra verdad, hasta aquí todo lo que hemos investigado, hasta aquí toda nuestra experiencia que nos ha llevado a caer, a fracasar, nos ha llevado a tomar experiencias. Hasta aquí tenemos nuestra verdad y ahora te toca a ti conocer tu verdad. Te falta estudiar, te falta analizar, te falta meterte a más capacitaciones, un tutorial, un curso. No te va a llevar lejos. Tienes que invertir horas, tienes que meterte y llevar a cabo ciertos protocolos de estudio y capacitación y también a los tuyos. Tienes que brindar esa parte de compartir información. Y pues bueno, ya te dejo con esto. Hoy las empresas que quieran llegar a la meta y que quieran sobrevivir en este tema de pandemia, la van a tener muy difícil. La persona encargada de llevar a cabo hoy es la persona encargada de recursos humanos. Esta persona encargada de recursos humanos tiene que proveer de personas que sean productivas. ¿Y cómo lo va a lograr? A base de proporcionar también felicidad a sus colaboradores. Recordemos esto. Trabajadores felices, clientes felices. Mi nombre es Ismael Alejo Ferreira y te deseo que tengas una excelente tarde. Muchas gracias por tu participación y nos vemos en los próximos cursos.